Bueno, primero creo que sería importante partir de que las identidades no son eh, automáticas o se generan por generación espontánea. La identidad en los distintos grupos, tanto sujetos individuales como grupos colectivos, responde a una suerte de estrategias que tienen que ver con experiencias de vida, segmentos de clase social, ciudades, eh, demarcaciones urbanas, semiurbanas, rurales, el género, la edad, todas estas variables confluyen en el momento de trazar una identidad. En estas identidades, los sujetos en cuestión lo que hacen es recrearse o representarse a sí mismos de acuerdo a estos cánones de identidad. Y la violencia que puede suscitarse entre unos y otros grupos responde pues a diferencias que también tienen que ver con cómo está representada la clase, el género, el origen étnico-racial y todo el mundo o todo el universo semántico que hay alrededor de ello, ¿no? Entonces, si partimos de que la identidad nace como una estrategia para diferenciarte de otros, en esta lógica habrá diferencias que pueden apuntalar posibles conatos de violencia, física en este caso, pero la identidad para discriminarse o discriminar a otras, pues tiene que violentar a otras identidades, ya sea de forma simbólica, etcétera. Pues yo creo que tiene que ver ahí con el carácter sagrado de lo simbólico. O sea, si yo me meto con algo que simbólicamente es sagrado para otro grupo, esto puede detonar una respuesta violenta. Además hay cosas que históricamente tienen una trayectoria respecto a distintos grupos, ¿no? O sea, se me ocurre en el caso del fútbol, en donde tienes aficiones que llegan a golpearse y a hacer cosas atroces, motivados por una lucha simbólica que más bien está enmascarando diferencias más profundas. Yo creo que ahí las diferencias están muy relacionadas con la clase social. Pero yo creo que las redes sociales son nada más una extensión de lo que ya existe en la realidad material, por decirlo de una forma. Entonces, las redes sociales son muy alcahuetas, en el sentido de que permiten que cualquier usuario de las redes sociales pues distienda ahí sus diferencias o sus problemas o agreda con la protección que ofrece el espacio virtual. Más bien yo creo que la red social es tomada por sujetos factores que ya están diferenciados entre sí para seguir exaltando esas diferencias nada más. O sea, es otro escenario en donde se disputan estas como valores o estos significados, esta semántica, esta disputa simbólica. Es otra arena, las redes sociales son otra arena. Además, creo que no, no siempre las redes sociales son un buen escenario para tomarle el pulso a la locura de los distintos grupos sociales o sujetos. Es más bien una extensión nada más y son como muy etéreas, además, porque puedes publicar algo y puede que no tengas respuesta y en unos días, si es una cosa en Facebook, en realidad en 2, 3 días, si ya nadie te hizo caso, se perdió. Y el Twitter es más promiscuo, ¿no? Porque si en Twitter después de un par de minutos no tienes respuestas, pues ya se acabó el mensaje. En el escenario virtual, en las redes sociales, lo que está pasando es que el medio como tal ya tiene una interacción que no existía en otras formas de comunicar. O sea, la televisión, la radio, la prensa no permiten a la persona que está informándose responder o no de forma inmediata, ¿no? O sea, es un canal de información, tú recibes información y ya. Con internet, con las redes sociales que están en internet, tenemos la posibilidad de interactuar un poco más. Entonces esto se ha prestado para crear en el espacio virtual
estos espacios de debate, de construcción también, de debates y de propensión a exponer a distintos sujetos que representan estos arquetipos que mencionas, ¿no? Entonces, en el caso del famoso Lord Audi, lo que se estaba ahí representando pues es a una población que pertenece al segmento de clase pequeño burgués o, o fifí, como ahora dicen también, que tiene ciertas posibilidades económicas, ciertas palancas, ciertas relaciones que le permiten eh, ser una persona que atropella la ley, ¿no? Atropella al policía, atropella el reglamento de tránsito, con el argumento de que él es una especie de don, ¿no? Un señor o un hidalgo, lo cual también demuestra que la realidad en México, las relaciones sociales todavía están constituidas bajo el manto de ciertas estructuras coloniales, ¿no? En donde la autoridad no la retiene el Estado, más bien la autoridad la ejercen las clases dominantes o las élites políticas que están, ya bueno, desde hace años son parte de una élite económica. Entonces se cumple un poco lo que ya había sucedido en otros momentos de la historia, en donde la autoridad la ejerce quien tiene el poder económico. Esto en la modernidad se supone, ¿no?, que uno de los intentos del Estado moderno fue eliminar este tipo de actitudes, colocando al Estado como el regidor, la entidad que norma y que dicta la convivencia moral urbana de los ciudadanos, pero se entiende que cuando tienes un personaje tipo Lord Audi, la ciudadanía no existe, ¿no? Más bien seguimos todavía acudiendo a estas formas de organización señoriales, ¿no? También creo que en el caso de México, lo que hemos vivido desde el neoliberalismo hasta la fecha ha sido que las brechas de desigualdad son cada vez mayores, son muy profundas, y esto exalta estas distinciones de clase que parecen coloniales, ¿no?, o que pertenecen como a formas premodernas, ¿no? La idea de la modernidad es construir hasta cierto punto relaciones sociales más equitativas y más entre personas que se asumen como iguales, pero las asimetrías económicas desdibujan la posibilidad de una sociedad que se articula en términos de ese reconocimiento de igualdad entre ciudadanos, porque el mismo Estado, el mismo modelo económico no lo propicia, al contrario, propicia todo lo contrario. Las diferencias extremas, ¿no?, pobreza insultante, denigrante, indignante para todos, y una riqueza que también es ofensiva. Entonces, frente a estas asimetrías económicas, es complejo hablar de unas relaciones sociales en cuyas diferencias se puede esgrimir unas relaciones sanas. Al contrario, con esas diferencias económicas, las identidades que surgen están de alguna manera en constante disputa, en constante confrontación, ¿no?, ya sea unos por rencor de clase, otros por afirmarse en el control que ya tienen. Hay un cambio de época también, ¿no? O sea, tienes un canal de comunicación como el internet que con las redes sociales te permite responder, interactuar a través del medio como antes no se podía. Entonces, la cosa que ya está internalizada en los sujetos, en los grupos, ya es algo que traemos, porque la sociedad finalmente nos forma. Entonces nosotros de alguna manera reproducimos eso. Lo que está trayendo la red social como una posible diferencia es que ahora la agenda, o buena parte de la agenda en los debates públicos, los proponen también estas interacciones. Entonces, en el caso del ejemplo que citabas hace rato del Lord Audi, aquello en un canal, en un momento de comunicación más unívoco, pues te enteras de la noticia y se acaba. Y a lo mejor esto lo compartes o lo comentas en espacios
con tus amigos, con la familia, en la escuela. Pero ahora ya no. Ahora esto se hace tendencia. Lo interesante no es porque haya una industria, una empresa, que es la que te pone la agenda, sino es la misma ciudadanía o grupos de la ciudadanía que se interesan por replicar esta información y por ampliarla incluso, ¿no? Y a tal grado que lo de los lores y las ladies en un buen tiempo se volvió como parte del debate y de lo que se comentaba en distintos escenarios, ¿no? O sea, quién es un lord, quién es una lady, y a todos ya le queríamos decir lord y a todos ya les queríamos decir ladies. Entonces, en este sentido hay un cambio de época, se puede notar, es como parte de un indicio, ¿no? De cómo ahora la sociedad debate cosas que son a veces intrascendentes en realidad, o cuya trascendencia pues es apena, ¿no? Por momentos que el pueblo o que distintos segmentos de la población se concentren en eso y no en otras cosas de la agenda, o pongan eso como agenda pública, como parte del debate público, y no la problemática u otras cosas que deberían de ser prioritarias para el debate de la ciudadanía. Entonces, bueno, está interiorizado, sí, pero también permite poner en la mesa debates que serán introyectados por otros espectadores, ¿no? Entonces, yo ni me enteraba a lo mejor yo ni idea tenía de lo del Lord y con el internet, con el Facebook, pues ya, me enteré de esto y me subo al tren, porque además no, a veces sucede que si tú no participas de estos trenes de información, pues te excluyes y ya no tienes de qué platicar por momentos, ¿no? O te pierdes de muchas cosas. Esto es una cosa, hay un fenómeno de comunicación bastante interesante, en donde tiene mucha responsabilidad cómo está trazada la subjetividad de las audiencias, que finalmente son las que a veces ponen esos debates, ¿no? ¿A qué vamos a prestar atención ahora? Cuando a lo mejor hay cosas mucho más importantes para la vida pública y privada que la vida privada del famoso Lord Audi. Yo creo que pasa eso, quedan en nosotros y las trasladamos a la vida real, porque después sobre esto se pueden construir muchísimos chistes o referencias sobre la anécdota como sucedió con el Lord Audi. No debemos olvidar que nuestra sociedad es una sociedad que está interesada en la espectacularización de todo. Entonces este tipo de situaciones que se pueden espectacularizar, pues vale la pena hacerlas. O sea, una cosa es que del famoso Lord Audi nos hayamos enterado porque alguien lo narra, otra cosa es que alguien lo documentó con su smartphone y entonces ya tienes ahí la escena tal cual. Ya no solamente te lo cuentan, sino tú también te vuelves un testigo de lo que está pasando, aunque haya sido algo que sucedió hace un año, cuando sea. El internet tiene la macabra ventaja de recordarnos permanentemente los osos, panchos, metidas de pata que hacemos, ¿no? Entonces, me parece que también es como la exacerbación de esta sociedad de control y de permanente vigilancia, en donde todos estamos viendo qué hacen los de junto para exhibirlos. Y esto pues cobra más fuerza en la medida en la que le agregas el ingrediente de la diferencia de identidad, de género o de clase social, ¿no? Entonces esto se vuelve eh, pues como un ventaneo colectivo de todos contra todos. Y es ya como la tendencia, yo creo que es a seguir manifestando este tipo de actitudes, porque tampoco hay una norma ni moral ya, y mucho menos jurídica, que impida y que garantice sobre todo el respeto al ridículo ajeno, ¿no? Porque a veces eso pasa, la gente pues, somos, nos exponemos, ¿no? Y lo triste es que ante la exposición de la que todos pues podemos ser objeto, se has tomado y exhibido públicamente a través de las redes sociales. Eso es peligroso porque afianza además esas diferencias, genera enconos
y al final pues una sociedad dividida y peleada en este tipo de temáticas, pues también es una sociedad muy gobernable. Bueno, es que detrás de todo eso está la industria cultural. A final de cuentas, nosotros estamos formados en una sociedad que está atravesada por esta poderosa industria cultural que tiene más de medio siglo conformando, no conformando, más bien divulgando una ideología sobre lo que es, lo que no es, lo que es apetecible, lo que no, lo que se puede consumir, lo que es correcto, los sujetos que son exaltables y aquellos que son despreciables, pasan por la industria cultural. En el caso de lo que hemos visto en los últimos meses con la película de Roma, en el caso de Yalitza, es que salió a la luz, sí, por un lado el racismo, el clasismo que está en México, que no se ha erradicado. No entiendo por qué se sorprenden las personas, ¿no? Eso ya está presente. Sale la hipocresía, ¿no? Cuando el indígena es exaltado como un sujeto de admiración, cuando es explotado, ¿no? Que en el caso de la película, además, lo que demuestra es la explotación de las mujeres indígenas en los centros urbanos como trabajadoras domésticas. Y de esto se romantiza esa explotación y mucha gente lo celebró como si fuera, pues no sé, la otra vez estaba leyendo que esta señora Yuri, ¿no? Yuridia dijo que quería una Yalitza. O sea, esta terrible actitud de esencializar a las personas de acuerdo a su fenotipo o a su propia identidad o a su arraigo, no sé, me parece lamentable por una parte que además que se exalte, ¿no? Al indígena en esas condiciones, pero se le rechacen otras, ¿no? O sea, cuando tenemos todo el debate del Tren Maya, o, o sea, ahí los indígenas no cuentan, ¿no? Pero sí cuentan cuando los pones en la pantalla grande. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? La industria cultural, pues es la que tiene también responsabilidad en esto, pero también la ciudadanía que es difícil, no sé hasta qué grado podemos deslindar responsabilidades, ¿no? Finalmente la industria cultural es resultado de lo que las personas estamos consumiendo y queremos ver. Las instituciones. Sí, las instituciones nos ponen lo que queremos escuchar y, y sobre eso también se conforman opiniones públicas. La tendencia es a salvarte o hacerte de un lugar, de un nicho laboral o de un reconocimiento a través de invertir en lo que llamaba Pierre Bourdieu, tu capital simbólico. Entonces, aquí lo que te puede salvar en este contexto fragmentado de crisis económica permanente es cómo a través de una identidad te puedes tú posicionar. Entonces, si eres indígena, puedes jugar con esa identidad y posicionarte de alguna forma. No quiero decir que en el caso de Yalitza sí ahí lo haya hecho, pero sí hay mucha población indígena que se toma ese capital simbólico para colocarse en un lugar que les permita insertarse en un nicho laboral. Entonces yo me afirmo en una identidad en la medida en la que esta me va a garantizar un trabajo. Y para los jóvenes que no necesariamente tienen esta adscripción étnica, pues se tendrán que construir algún tipo de identidad que les permita también jugar de alguna forma o entrar al juego de la vida que sistemáticamente nos excluye, pero que te va a incluir sí siempre que tú te sujetes a a una identidad explotable o admirable, ¿no? Entonces, lo vemos con los youtubers. Un youtuber no solamente es una especie de un chavo que tiene un canal, ¿no? Sino tiene que construirse toda una identidad. Lo vemos con las marcas también. O sea, las marcas ya no solamente te venden el producto en sí, sino te venden un tipo de experiencia y una identidad. Eh, y en las redes sociales, pues se vuelven también este espacio para ir marcando estas pautas, ¿no? O sea, sobre todo porque de un tiempo para acá las redes sociales se han vuelto también plataformas
para hacer negocios o para hacer intercambios económicos. Entonces, para que tú te puedas distinguir en un espacio virtual como la red social, pues tienes que asumirte como un, no sé si como un meme, como tal, pues sí, pero sí como un cyborg, quizás, ¿no? Tienes que volver un cyborg, identificarte con ciertas símbolos, con ciertas cosas, moverte en ciertos espacios dentro de la misma red para poder sujetarte a una realidad que, a condición de excluirte de los espacios de vida materiales, te propone incluirte allá donde no existe nadie. Y entonces te tienes que recrear a través de la red. Pero eso finalmente yo no sé, no estoy seguro qué tanto ese escenario va a permanecer mucho tiempo, ¿no? O sea, quiero pensar que un día eso se va a venir abajo y que vamos a regresar al, al neolítico, mano, al papel, a la pluma y a las relaciones más personales, más inmediatas. No, mira, yo creo que o sea, sí hubo una promesa del Internet como herramienta que iba a colaborar en la posible organización y emancipación de esta ciudadanía, que antes acusaba que no tenía información, que éramos un poco objeto de lo que los grandes medios de comunicación nos daban y que a partir del Internet íbamos a ser gestores también de una información más autónoma, más independiente. Pero la crueldad radica en que las generaciones más jóvenes han sido instruidas para no tener interés en la información. Eh, a tal grado que lo que vemos es que, primero, en el mundo de la información, la gente está desinformada. Y esto ocurre porque lo que está fallando es la subjetividad de estas nuevas generaciones, del sujeto neoliberal. Me atrevo a decir, es un síntoma del sujeto neoliberal que no puede articular, no tiene una formación de su historia, una información histórica que lo ha expropiado de sí mismo y por eso anda buscando en dónde encontrarse en este mar de información, pero el exceso de información desinforma. Entonces, a mí me sorprende cómo ahora han salido cosas como teorías de la conspiración o estas lecturas históricas de los extraterrestres ancestrales, y que muchos jóvenes que están aquí en la universidad asumen como verdad y asumen que efectivamente hay una gran conspiración y que la ciencia está equivocada y bueno, ya ante ese escenario es como un retroceso antes de la época moderna, en donde se asumió que el sujeto se iba a emancipar. Entonces, no, mi mirada es muy negativa, posiblemente habrá quien tenga más esperanzas, pero con el escenario actual yo veo muy difícil que el mundo encuentre la manera de organizarse y finalmente transformar el mundo en un lugar más justo y solidario. Falta muchas cosas que se ganaron con el pensamiento de la Ilustración, como los derechos laborales o la idea de que el Estado tiene que velar por la justicia, se han perdido. Y entonces, frente a eso hay que retomar luchas del pasado para volver a ponernos en sintonía. Es que nosotros no hemos dejado un montón de ataduras. Entonces, en escenarios sociales tan asimétricos, por ejemplo, esta metáfora del cangrejo, no es una cosa endémica de los mexicanos. Eso sucede en sociedades deprimidas económicamente hablando, en donde la gente se pelea porque el vecino tiene 5 pesos más en la bolsa. Y 5 pesos más en la bolsa, pues en realidad no hacen ninguna diferencia. La estrategia ha sido mantenernos en la precariedad y con base en eso agudizar y exaltar diferencias. Es difícil para mí ver esta línea histórica, ¿no? La modernidad peleó por la igualdad y se organizó por la igualdad, para encontrar la igualdad. Desde los años 60 del siglo pasado hasta la fecha se pelea por la diferencia, por ser distinto. Entonces, en ese escenario se desdibuja que la diferencia o que muchas de esas diferencias tienen orígenes económicos. Es una perversión porque vamos a defender la desigualdad
en términos no de la cultura y de la diversidad, que eso suena muy democrático y bonito, sino más bien vamos a defender las diferencias con base en lo que ha arrojado los 300 años de colonia y 200 años de dependencia económica con Estados Unidos y Europa occidental. Entonces, en la medida en la que nosotros no nos despojemos de eso, difícilmente vamos a trazar una identidad emancipante y más que, bueno, no solo emancipante, sino que también nos homologue hasta cierto punto, que nos iguale, porque el México es así, este México de la diversidad, etcétera, sí es, pero también esa diversidad no nos ha permitido tampoco ponernos de acuerdo respecto a un proyecto de país, por ejemplo.